el, el intercambio. Así que bueno, yo voy a, si ustedes quieren, a repasar rápido, me parece, los puntos centrales, por qué el tema de los subsidios está en el corazón de este acuerdo o esta negociación con el Fondo Monetario, que acaba de publicar un comunicado donde anuncia que ha llegado finalmente a un entendimiento con la Argentina. El gobierno argentino también ha emitido un comunicado al respecto, anunciando que en el día de hoy, me imagino que lo que resta del día, va a presentar en el Congreso la letra del acuerdo. Así que bueno, que seguramente va a traer novedades en relación al tema que vamos a dialogar el día de hoy. Muy brevemente, lo primero que hay que poner en claro es que es el gobierno argentino y no el fondo el que determinó que los subsidios están en el centro de la escena. El gobierno enfrenta una renegociación en la cual ambas partes trazaron sus líneas rojas. El gobierno planteó claramente que no estaba dispuesto a reducir el gasto social, no estaba dispuesto a reducir el gasto de capital, es decir, la inversión pública, y por ende todos los caminos conducían a los subsidios económicos, que los principales son a la energía, pero también existen al transporte y a otros sectores. En ese contexto, desde el principio de la negociación, desde el anuncio del entendimiento el 28 de enero, en el primer comunicado del fondo ya se hablaba claramente. El fondo decía que decía el fondo, acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público. Al día siguiente, la economista jefe del Fondo Monetario en un Twitter remarcó el mismo punto y finalmente Kristalina Georgieva en una rueda de prensa el 4 de febrero pasado resaltó que los subsidios son bastante generosos no solo a los pobres en la Argentina, dijo. Entonces, ¿por qué los subsidios son importantes? Bueno, porque si miramos la composición del gasto corriente de la Argentina, los subsidios económicos son el segundo renglón del gasto, después del gasto social. Representan el 15% del gasto corriente de la Administración Pública Nacional. 3.1 del producto, casi lo mismo que el déficit fiscal de la Argentina. De esos 3.1 del producto de subsidio, 2,4 son los subsidios a la energía. Entonces, de vuelta, los subsidios son el segundo renglón del gasto. Representan casi 3 puntos del producto, que es lo mismo que el déficit fiscal. Prácticamente lo mismo. Y de esos 2.1, el 75%, 3/4 partes van al sector energético. Entonces hagamos lupa en el sector energético, en los subsidios a la energía. El 70% de esos subsidios a la energía van a un solo sector, que es el sector eléctrico, a través de la empresa Camisa. La empresa Camisa es una empresa privada de composición, es una sociedad anónima, donde el Estado Nacional, las provincias, los generadores, los consumidores están en su directorio, y tiene una función, que es la de organizar el despacho de energía. Pero también es el principal pagador de subsidios de la economía argentina hace muchos años. Paga la diferencia entre el costo de generar la energía y el precio que nosotros pagamos por ella. Esa diferencia el último año fueron 7.200 millones de dólares, que es el 70% de los subsidios a la energía y representa básicamente la mitad de los subsidios económicos. ¿Sí? La mitad del problema es el sector eléctrico. ¿Bien? Para que ustedes tengan dimensión de la distorsión, y no quiero abrumarlos con los números, pero
En la factura que nosotros pagamos en casa, pagamos solamente el 20% del costo de la energía que consumimos hoy en la Argentina. ¿Bien? El 80% es subsidio. La sumatoria de las más de 15 millones de familias, de facturas que se emiten por mes en la Argentina, está en esa friolera de 7.200 millones de dólares al año. ¿Okay? Pero hay otros rubros en los subsidios a la energía. Uno de los más importantes es el costo que tiene importar gas. El 20% del gas que consumimos en el invierno lo tenemos que traer o por barco o lo traemos por caño desde Bolivia. ¿Sí? Bolivia ya nos avisó que nos va a mandar menos gas que el año pasado. Y los barcos que traemos ya sabemos que nos van a salir 4 veces más de lo que pagamos el año pasado, producto, entre otras cosas, por la guerra que se está desarrollando en Europa. Entonces, el segundo rubro de los subsidios energéticos pasa por esta importación de gas que pagamos a precio internacional caro y vendemos en el mercado local barato. Esa diferencia la paga el Estado. El tercer rubro en importancia de los subsidios a la energía está representado por los programas de promoción que hace el Estado para que aumente la producción de gas. Ustedes piensen una cosa. El 70% de toda la energía que consumimos es gas natural. Es gas. En forma de electricidad, o porque prendemos la hornalla de nuestras casas, o porque la usan las industrias, pero es gas. La Argentina depende crucialmente del gas. Y la producción local de gas cae desde el año 2004 en la Argentina. El Estado entonces promueve la producción de gas, dando subsidios y asegurando precio a los productores para que esa producción aumente. El fenómeno vaca muerta se sustenta en precio subsidiado del gas que se saca de vaca muerta, ¿sí? Que le asegure a los inversores un retorno a la inversión, que puedan recuperar la inversión que hunden en la tierra. Entonces, ese es el tercer componente de los subsidios a la energía, que como dijimos son la mitad de todos los subsidios. Después, en importancia menor están los subsidios al transporte, que son importantes, pero en relación a los subsidios a la energía son la tercera parte. ¿Sí? Y se dividen en dos, casi en partes iguales. Los subsidios al autotransporte automotor, los subsidios a los colectivos y los subsidios al ferrocarril. Ahora bien, y les voy ¿puedo compartir pantalla? ¿Un minuto? Sí, sí, claro, claro. Me tenés que habilitar. ¿Podés? Si no, no importa. Bueno, no puedo, ¿eh? Bueno, ahí vamos. Los subsidios energéticos en particular tienen una historia. Una historia que yo quería mostrarles en una lámina que mostraba las últimas 4 presidencias de la Argentina. Las 2 de Cristina, la de Macri y la de Fernández en la actualidad. ¿Sí? Cristina recibió en el año 2007 una cuenta de 2.000 millones de dólares de subsidios a la energía. En diciembre del 2011, final de su mandato y inicio de su segunda presidencia, los subsidios a la energía estaban en 10.000, es decir, lo multiplicó por 5. Se lo entregó a Macri en 16.000 millones de dólares, es decir, los aumentó un 60%. La presidencia de Macri enfrentó una cuenta infinanciable de subsidios a la energía. Y ahí vino la famosa corrección, los famosos tarifazos, etcétera, etcétera, que permitieron reducir a casi la cuarta parte de los subsidios. Entregó en diciembre del 2019 con una cuenta de 4.600 millones de dólares de subsidios.
El año pasado los subsidios que estaban 2 años antes en 4.600 terminaron en 11.000 millones. Y las proyecciones nos dicen que al final vamos a terminar este año más cercano a los 15.000. Dicho de otra manera, Alberto Fernández habrá logrado en 3 años lo que a Cristina le costó 2 mandatos presidenciales completos. Ahora bien, ¿por qué es tan difícil bajar los subsidios a la energía? Bueno, básicamente porque hoy los subsidios están concentrados en las facturas residenciales, en nuestras facturas, en lo que recibimos en nuestras casas. Entonces es un problema que excede la técnica de aumentar las tarifas, sino que es un problema social, ¿sí? El problema tiene una capilaridad social muy importante. Es muy difícil explicarle a 15 millones de familias que está pagando la tercera parte de lo que vale la energía. Entonces, pensemos, repasemos cómo se compone la factura que pagamos en nuestras casas. Se compone de 3 componentes, los conocidos. Por un lado tenemos el precio de la energía que consumimos, y luego 2 eslabones más, el de transporte y distribución, es decir, esa energía hay que transportarla y distribuirla hasta nuestras casas, y por último los impuestos. ¿Sí? En la factura eléctrica, no sé cómo es en Zárate, no sé si hay una cooperativa o hay una empresa regional. Sí, sí, hay. Pero bueno, los impuestos son un componente muy importante porque generalmente en la factura eléctrica en particular se cuelgan impuestos no solo los nacionales, sino los provinciales, municipales, etc. Lo que hay que tener en claro es que los subsidios de los que estamos hablando están en el primer eslabón, en el precio de la energía, que es único para todo el país. Es decir, los subsidios no discriminan entre el que vive en la provincia de Buenos Aires que el que vive en Jujuy o vive en Santa Cruz o en Tierra del Fuego. ¿Bien? Paga el mismo valor por la energía. Y ese valor de la energía es el que está subsidiado. Después, cada provincia argentina, cada región de la Argentina tiene sus empresas de transporte y de distribución. De transporte troncal, digamos, de transporte de media tensión. Y sus empresas de distribución, que dependen de los estados provinciales, salvo las empresas Edenor y Edesur, que prestan servicio en un área interjurisdiccional, que es el área metropolitana de Buenos Aires, y por eso dependen del gobierno nacional. Se había acordado la transferencia, se habían firmado los contratos para transferir Edenor y Edesur al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia, pero la Ley de Emergencia Económica de diciembre del 2019 de Alberto Fernández dio marcha atrás a todo ese proceso. Entonces, repasando, la factura que recibimos en nuestras casas tiene 3 componentes adentro. El precio de la energía, que está subsidiado fuerte. El costo del transporte y la distribución que no reciben subsidio, y los impuestos. ¿Bien? ¿Cuánto pagamos en la factura que recibimos en nuestras casas del costo de la energía que consumimos? Bueno, de la factura de luz, el 20%. El 80% son subsidios. De la factura de gas, si ustedes tienen gas por red, estamos pagando solo el 38% del costo del gas que consumimos. ¿Bien? Ahora bien, un punto a tener en cuenta en este análisis. Para el primer trimestre del año 2019, los subsidios en la factura residencial estaban prácticamente eliminados. ¿Sí? Lo que pagábamos en la factura era el 80% del costo en la factura eléctrica y el 96% del costo en la factura del gas. Es decir, habíamos prácticamente solucionado el problema y el congelamiento de las tarifas
desde el primer trimestre del año 19, y en esto hay que hacer memoria, digamos, los congelamientos de tarifas comenzaron a principios del año 19. ¿Sí? Los últimos aumentos de tarifas fueron en febrero del 19 para la luz y en abril del 19 para el gas. ¿Bien? A partir de ahí no se aumentaron más las tarifas. Hasta el año pasado que hubo un aumento transitorio y ahora lo que se está discutiendo con el fondo. ¿Bien? Entonces, como le gusta decir al gobierno, es bueno entender de dónde venimos. Bueno, el problema es que hoy enfrentamos de los subsidios a la energía en la factura residencial, que es el punto más importante. Bueno, tiene responsables y es la política que implementó el actual gobierno desde el inicio de su administración. Ahora bien, no sabemos qué es lo que acordó el gobierno con el fondo, que se está anunciando que se va a debatir en estos días en el Congreso de la Nación. No conocemos la letra fina. ¿Bien? Pero sí sabemos lo que pensaba el gobierno, precisamente lo que pensaba el ministro de Economía, que era lo que tenía que hacer con las tarifas para bajar los subsidios. ¿Bien? Porque el equipo económico identifica este problema. Este problema es grande como un elefante, imposible que no lo vean, y así lo planteó Guzmán en el presupuesto 2022, que no fue aprobado en el Congreso. ¿Sí? ¿Y qué nos decía el presupuesto del propio gobierno del año 2022? Bueno, lo primero que nos decía era que querían bajar los subsidios un punto del producto. Para bajar los subsidios un punto del producto, ¿sí? Las tarifas tenían que aumentar, la tarifa eléctrica promedio tenía que aumentar un 70%. Y la tarifa de gas tenía que aumentar un 60%. ¿Sí? Eso, con una inflación del 30%, ¿se acuerdan que el presupuesto, el gobierno nos decía que la inflación del año 2022 iba a ser del 31% y que el dólar iba a estar en diciembre de este año en 131 pesos. ¿Bien? Pero si, como todo indica, la inflación de este año va a estar más cercana al 50 y el dólar uno podría esperar que camine al mismo ritmo que la inflación, para bajar los subsidios, lo que el gobierno decía en el presupuesto 2022, la tarifa del gas, la tarifa eléctrica debería aumentar un 90% y la del gas un 75%. Bien. Esos son los números que tenía implícito el presupuesto del gobierno en septiembre-octubre del año pasado y antes de esta negociación con el fondo. Cuando nos dicen, o nos decían hasta la semana pasada, que las tarifas iban a aumentar solamente un 20%. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta el gobierno, además de, si ustedes quieren, un mal diagnóstico o un relato que no condice con la realidad? Bueno, como les decía, una parte importante del abastecimiento de la energía de la Argentina viene por barcos o es importada desde Bolivia. Y vamos a pagar un precio más caro este año. ¿Cuánto más caro? Y bueno, el año pasado la unidad de gas que viene por barco la pagamos en el entorno de los $8, el millón de BTU, es la unidad, con la que se mide el gas. ¿Bien? Este año el gobierno esperaba pagarlo entre 23 y $24, es decir, 3 veces más. Bueno, en febrero compró un barco de gas y no encontró precio más barato que $27. Les aclaro que la Argentina compra por año entre 70 y 80 barcos. Y todavía no hemos comprado ninguno. Y el invierno está a la vuelta de la esquina. ¿Cuánto vale el gas hoy? El precio de pizarra, el gas por barco que tenemos que traer, está en el entorno de los $60. ¿Bien? Producto de, bueno, toda esta contingencia en Europa. Se espera que en la Argentina comprará en el invierno alrededor de 30. Bien. Pero eso es
más de 4 veces de lo que pagamos el año pasado. ¿Bien? Y hay un segundo problema que tiene el aumento de las tarifas. Para terminar de pintarles un panorama que no es muy alentador. Las empresas que prestan el servicio de transporte y distribución, ¿se acuerdan que hace un ratito les hablaba del precio, transporte y distribución de los impuestos? Las empresas que prestan los servicios de transporte y distribución en el gas, que son reguladas por el gobierno nacional, y las empresas de distribución eléctricas en el AMBA, que son reguladas por el gobierno nacional, tienen sus tarifas prácticamente congeladas, como les decía, hace más de 2 años. ¿Sí? ¿Cuál es el atraso tarifario que tienen esas empresas? Alrededor del 200%. Que representa el 40% de la factura que pagamos. Es decir, el 40% de la factura que pagamos tiene un atraso del 200%. Si uno a esas empresas no les da tarifa regulada, es el Estado el que dice cuánto tienen que cobrar, bueno, tienen que subsistir porque el servicio tiene que seguirse prestando. Digamos, la luz se tiene que seguir llegando a nuestras casas, el gas tiene que seguir fluyendo por los caños, entonces tienen que empezar a retrasar o a postergar o a suspender inversiones. Y eso se refleja en una peor calidad del servicio. Dicho de otra manera, se nos corta la luz más seguido. Se nos corta la luz más seguido, se nos corta la luz durante más tiempo. ¿Sí? Y eso no es casualidad. Digamos, eso es una consecuencia de una decisión política, de no aumentar las tarifas. No aumentar las tarifas tiene un costo. No un costo inmediato, pero lo pagamos de la peor forma, que es no teniendo servicio o teniendo un servicio de mala calidad. ¿Bien? Durante los 2 gobiernos de Cristina, que yo les comentaba antes, donde los subsidios pasaron de 2.000 millones a 16.000, bueno, se mantuvieron las tarifas de las empresas congeladas. Y de 2 veces por año de corte, porque la calidad del servicio eléctrico se mide por 2 variables, la cantidad de cortes y la duración de los cortes. La cantidad de cortes se multiplicó por 12 veces en el área metropolitana de Buenos Aires, en ese periodo. Y la duración de los cortes se multiplicó por 20 veces. ¿Bien? Teníamos una calidad de servicio insoportable. Yo les puedo hablar por lo que vivía. Yo que vivo en una zona donde estaba muy castigada y era muy común ver en las calles los generadores, esos containers que tienen generadores adentro, con unos ruidos insoportables. Muy contaminante, digamos, pero que reflejaban un estado de servicio calamitoso, producto de falta de inversión. Durante los 3 años que fueron del 2017 al 2019, se produjo un proceso de inversión que permite que hoy la calidad del servicio sea muy superior a la que yo les mencionaba anteriormente. ¿Sí? Sí, pero sin duda hay un camino por recorrer. Entonces, el 20% que el gobierno anunciaba que iban a aumentar las tarifas este año, en realidad tendría que aplicarlo en su totalidad a los segmentos de transporte y distribución para que la calidad del servicio no baje. Entonces, 2 problemas. Vamos a importar caro y además hay que darle tarifa a transporte y distribución que no tienen subsidio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debería hacer el gobierno o cómo recomponer un atraso tarifario de esta magnitud? Bueno, al inicio del gobierno de Macri hubo toda una discusión, no sé si ustedes se acuerdan, entre gradualismo y shock. Y la Corte Suprema le contestó al gobierno de Macri cuando comenzó con los primeros aumentos de tarifa. ¿Se acuerdan del fallo? CEPIS se llamaba, que dio marcha atrás a los primeros
aumentos de tarifas en ese entonces el ministro Aranguren, y lo obligó a realizar audiencias públicas, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hay que decir es que ya no hay dudas sobre gradualismo y shock, es gradualismo. Y la Corte trazó el camino, dijo que tenía que ser gradual, que tenía que ser progresivo, que tendría que ser prudente, ¿sí? Y que tenía que ser racional. Y acá aparece la segmentación que nos plantea este gobierno, ¿sí? La segmentación de tarifas. Y lo que se sabe hasta ahora de la segmentación es un ejercicio de georreferenciación. Agarraron el Google Maps, miraron el corredor norte del área metropolitana de Buenos Aires, que se supone que es donde están los hogares de mayores ingresos, y bueno, a eso se les vamos a sacar los subsidios. Bueno, eso implica que a esa gente las tarifas se le van a multiplicar por 3. ¿Alcanza eso para solucionar la distorsión enorme que yo les vengo comentando en este rato? Bueno, la verdad que no. Un cálculo rápido nos dice que sacarle los subsidios a esa franja de la ciudad de Buenos Aires, que es, para que ustedes tengan idea, el 4% de la población de la Argentina, de las familias de la Argentina, representa un ahorro de $200 millones. Los subsidios a la energía eléctrica del año 2021 fueron 7.200 millones de dólares. Es decir, una gota en el océano. ¿Bien? Entonces, y con esto cierro. El facilismo si ustedes quieren, energético que implementó el gobierno Fernández desde el inicio de su mandato, pero a diferencia del gobierno de Cristina, en un entorno de alta inflación. Cristina no convivió con la inflación en los niveles que estamos conviviendo hoy en la Argentina. ¿Sí? Pone a este gobierno contra la pared. Y lo obliga a que cualquier acuerdo al que haya llegado con el fondo va a tener que aumentar fuerte las tarifas. Y eso, como lo vemos en la tapa de los diarios y lo vimos en el discurso del presidente el 1 de marzo, va a poner a prueba a la coalición de gobierno. Donde es claro que todos los que conforman la coalición del Frente de Todos no piensan igual con respecto a las tarifas. La nominalidad, es decir, el aumento de las tarifas, la nominalidad de los aumentos de tarifas que tenemos por delante va a ser alta. ¿Sí? Tenemos un piso de inflación de costo del 50%. ¿Sí? Entonces, toda esta idea de que es un tarifazo y de que no es un tarifazo con inflación del 50% hay que reformularla. Es terrible que nos aumente una cuenta al 50%, pero la verdad que todos nos aumentan un 50% o más. ¿Bien? Entonces, a cualquier porcentaje de aumento le tenemos que descontar la inflación para entender qué es lo que nos está aumentando o no. Y en esto me parece que hay que explicar, hay que hacer docencia en relación a este sentido. Dos factores incrementan la presión sobre los aumentos, que era lo que les comentaba antes: aumento en los costos de importación y las empresas de transporte y distribución, que algunas están al borde de la quiebra. Los aumentos de tarifas, si no se hacen bien, tienen un riesgo alto de que se judicialicen. ¿Sí? Que empiecen procesos judiciales y haya jueces de primera y segunda instancia que lo suspendan, y eso les puede generar un problema al gobierno o a cualquier gobierno por delante, porque cuidado que en el 2023 este problema va a estar esperando a la próxima administración. No creamos que este problema lo va a solucionar este gobierno. Eso no va a pasar. ¿Sí? Lo más seguro es que este problema va a empeorar y vamos a encontrarlo en peores condiciones en el 2023 si es que le toca a un gobierno no peronista. Y finalmente, la segmentación, que
se conoce hasta ahora de las tarifas por parte del gobierno es absolutamente insuficiente y de una implementación compleja. Así que bueno, eso era lo que tenía para comentar con ustedes hoy, Jeremías. Y bueno, quedo abierto a comentarios o Bueno, al Alejandro, intercambio. muchas gracias por tu explicación. La verdad que, como dijo acá una de las concejales que tuvimos en el partido, Marilena Galea, son datos que nosotros no conocemos muy bien, o a veces en el día a día no podemos entenderlo, ¿no? Pero bueno, yo quiero abrir ya el tema de las preguntas, para iniciar preguntas acá en la charla. No sé si, y lo veo acá conectado a Onofre Desbut, no sé si usted, Onofre, que está a cargo de la Secretaría de Acción Política, quiere hacer una pregunta a Alejandro respecto al tema energético que sigue en Argentina. Lo que dijo recién Alejandro es un, un reflejo claro de la realidad de lo que tenemos, de este populismo energético que nos ha llevado a un colapso del cual no sé cómo vamos a salir. Él lo explicó exactamente muy bien cuáles son los factores, y evidentemente es preocupante lo que él dijo también, que es lo que uno piensa, que es la proyección de esto al año 2023, porque estos son problemas que desgraciadamente van a caer sobre el próximo gobierno. La verdad que es un panorama muy serio, como es todo querido de la economía del país, ¿no? Han sido muy claros los datos que ha dado, ¿cierto? Yo tenía datos que más o menos corroboró él, que se va a necesitar en el país para este invierno comprar 70 barcos, calculan eso, a un precio que es, evidentemente, exuberante, ¿no? Para las posibilidades del país. Y eso nos invita a la reflexión de el daño que se ha hecho con este populismo energético. Como un país, por ejemplo, que tiene una de las reservas gasíferas más importantes del mundo, que es la tercera o cuarta, todavía, para que se vean las cosas como se han hecho de mal, que todavía siga teniendo que importar gas para el invierno. Eso, me gustaría preguntarle si hay alguna posibilidad de que eso mejore o no. Alejandro. Sí, bueno, muchas gracias por los comentarios, primero. Bueno, la Argentina tiene un problema grande, como usted bien lo dijo, pero también una gran oportunidad. Tenemos tenemos un problema este invierno, el invierno que viene, también lo vamos a tener que importar gas caro. Tenemos recursos en Vaca Muerta, pero esos recursos hay que sacarlos de abajo de la tierra. Para eso hay que invertir. Y el Estado argentino está quebrado, no puede invertir, tiene que invertir los privados. ¿Sí? Para que inviertan los privados, tienen que haber condiciones macroeconómicas, tienen que haber estabilidad, reglas claras que lamentablemente no tenemos. Y además tenemos que tener infraestructura, tiene que existir un caño que permita traer ese gas hasta los centros de consumo. Bueno, todo eso no lo tiene la Argentina. Y difícilmente lo tenga en los próximos 2 años. Yo le diría, me animaría a decirle que seguramente no lo vamos a tener. Ahora, si yo me detuviera ahí, le diría, bueno, no hay salida, digamos, jaque mate. Yo creo que, sin embargo, que la Argentina tiene una oportunidad. Tiene herramientas, tiene palancas para poder salir de esta situación. No solamente el gas está en precios exorbitantes, también lo está el petróleo. Y la Argentina tiene petróleo. En Vaca Muerta tiene petróleo. Y el petróleo puede salir más rápido que el gas, con menos inversión que el gas.
sin necesidad de infraestructura, porque la infraestructura está. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo creo que el gobierno tendría que estar pensando en dos cosas. Uno, exportar lo más posible y decirle al sector privado, bueno, muchachos, produzcan lo más que puedan y exporten, y traigan los dólares que necesitamos para importar el gas que está en precios exorbitantes estos próximos 2 años. Bien. Esa sería una posibilidad. Digamos, el barril de petróleo hoy está en más de $100 el barril. Digamos, también está en precios históricos. Entonces, la Argentina tendría que utilizar todas las herramientas posibles estos próximos 2 años. La segunda posibilidad, bueno, la Argentina tiene caños que quedaron cuando la Argentina exportaba gas a Chile. Bueno, una posibilidad sería armar una estructura en la cual Argentina le pone el gas del otro lado a Chile, y Chile le paga el gas en parte con barcos que entran por Bahía Blanca regasificado. Digamos, son herramientas que el gobierno debería estar pensando. Que yo no veo que, lamentablemente, que haya un equipo de gobierno homogéneo, competente, que pueda llevar adelante una estrategia que nos saque de una coyuntura muy difícil, pero que Dios le ha dado a la Argentina herramientas y recursos para poder pasarla un poco mejor. Ojalá que así sea en los próximos 2 años. Coincido exactamente con lo que usted ha dicho, evidentemente, pero también coincido en mi opinión que con este gobierno no hay salida. Con la política que emplea este gobierno, sea económica o energética, etc., no hay salida. Sería Se cortó, ¿no? Bien, parece que sí. Se Bueno, cortó. vamos con Tomás Blanco, quería hacer una pregunta. Sí, no sé si me escuchan bien. Sí, perfecto, Tomás. Quería hacer una pequeña consideración sobre lo que a mí se me ocurre que son precios ficticios que estamos pagando por la energía, ya sea por la parte eléctrica o por el gas. Si el impuesto a los ingresos brutos precisamente se aplica a las ganancias, a la venta total que uno tiene, ¿por qué en las boletas de pago nos aparece discriminado el impuesto a los ingresos brutos, con lo cual el valor que figura no es el real? El valor real que deberíamos pagar, ya sea por el bueno, no se considera millón de MTU, sino por metros cúbicos en el caso del gas, o por el kilowatt, debería de ser ese monto que nos ponen, en el caso eléctrico, por el kilowatt, más el impuesto a los ingresos brutos. Porque ese es un impuesto que el que percibe el pago debería descontar del pago total y no cargárnoslo aparte, separado. Con lo cual, al estar separado, ese valor que figura que nos están cobrando es ficticio. Esa es una consideración que estaba haciendo. La otra consideración es analizar, a ver, en parte ya el conferencista lo explicó, cómo se perdió el autoabastecimiento que teníamos de gas y la exportación que estábamos realizando. Fíjense que en 2 años y algo, eso parece ciencia ficción. Ahora tenemos que importar. Y todo eso, en principio, es por la falta de credibilidad, por la falta de seguridad jurídica. Más allá de que no tengamos recursos, si el inversor que viene tuviera seguridad jurídica, pudiera disponer de lo que está ganando y que no le impidan sacar las ganancias, otro sería el cantar. Y por esa parte estaríamos superando en alguna medida el tema. Y el otro punto, que es más político que otra cosa y que me preocupa particularmente, es, fíjense, el fenómeno por izquierda y por derecha
que podemos tener como complicado a nivel de Juntos por el Cambio. Es decir, por un lado está Milei, por otro lado está la izquierda, pero sobre todo Milei, cómo va creciendo en las encuestas. Y hay algo muy simple que él está manifestando a cada rato, y que es que el gasto que hay que reducir lo haga la política. A mí me gustaría mucho escuchar más políticos de los nuestros que piensen cómo el Estado trata de gastar menos. Cómo hacer que se gaste menos. Cuando se ha procedido al revés últimamente, cada vez hay más empleados públicos, con lo cual esos últimos ingresos de personal son un seguro encubierto, un seguro de desempleo. Pero bueno, la primera consideración que era el tema de ese monto que nos están cobrando, que es un monto ficticio, porque ya digo, los ingresos brutos, desde ya que los termina pagando el que está gastando la energía. Pero que estén en el total, no discriminados, porque cuando están discriminados, el monto que me ponen por kilowatt o por metro cúbico no es real. Eso es lo que se me ocurre a mí, y bueno, requeriría a lo mejor una aclaración, que por lo menos que me aclare el panorama de Alejandro. Sí, el tema de los impuestos es claramente un problema. Y yo creo que ha puesto el dedo en un punto importante del problema de las tarifas, en particular de la tarifa eléctrica. La Argentina rige lo que se llama el federalismo regulatorio. Entonces, cada provincia, cada jurisdicción determina el nivel de la tarifa de su provincia. Y a eso le sumamos los municipios con las cooperativas, digamos. Para que tengan una idea, hay 260 tarifas en la Argentina eléctrica. 262. Bien. Una familia en Córdoba que consume lo mismo que una familia en el AMBA paga el 100% más, es decir, paga el doble de lo que paga una familia en el AMBA. Bien. Una familia en Mendoza paga el 40% más. Absolutamente injustificable, absolutamente discriminatorio. ¿Por qué paga más? Bueno, si yo les había comentado que el precio de la energía es el mismo en todo el país. Bueno, por lo que se marcaba recién, en parte. Una parte porque las empresas provinciales reciben aumentos de tarifa de sus ingresos de manera periódica, porque las provincias no pueden subsidiar a las empresas eléctricas de cada región. Y por el otro lado, por la carga impositiva. La factura eléctrica, la factura de los servicios, tiene alta cobrabilidad. Dejaremos de pagar cualquier cosa, menos la factura de la luz. Y de eso se aprovechan, si ustedes quieren, de alguna manera, gobiernos provinciales, municipales, etc. Y se cuelgan de la factura de la luz. ¿Bien? Entonces, si uno mira la factura de la luz del interior con respecto a una factura de luz de otra región, puede encontrar diferencias de entre un 40% solamente por impuestos. ¿Bien? Hay una suerte de anarquía impositiva, en las cuales ingresan los ingresos brutos que se marcaban recién. Hay un punto que es necesario remarcar. Los marcos regulatorios vigentes aseguran lo que se llama la neutralidad tarifaria. ¿Qué quiere decir esto? El Estado le regula y le garantiza a esas empresas que nos mandan las boletas a nuestra casa, ¿sí? Que son monopólicas. Nosotros no podemos cambiar de empresa. No podemos decir, bueno, yo no quiero que la luz me la venda más. No sé, Jeremías, decime el nombre de la empresa de energía en Zárate. Es la cooperativa eléctrica, claro. Bueno, no quiero que me venda más la luz la cooperativa eléctrica de Zárate, quiero que me la venda Edesur o Edenor, porque escuché que en Edenor se corta menos la luz y tienes la luz más barata. Bueno, eso no va a pasar, porque Edenor vende la luz acá y yo soy cliente de Edesur porque estoy en el sur de la ciudad. Edenor vende en el norte de la ciudad y no llega hasta Zárate. Entonces no va a pasar, nunca va a pasar.
Entonces, nosotros no podemos optar como clientes en cambiar de empresa. Como no podemos cambiar de empresa y son monopólicas, el Estado le regula los ingresos. Al regularle los ingresos le asegura que un aumento de los impuestos regionales, de las provincias, de los municipios, afecten el margen de la actividad de esa empresa. Entonces, cualquier aumento de impuestos, sea ingresos brutos, sea una tasa, sea lo que sea, pasa directo al monto final de la factura. Y eso nos aumenta el monto final que nosotros pagamos. Eso se llama pass-through, porque cualquier aumento pasa directamente al final sin afectar ni el precio de la energía, ni los cargos que cobran las empresas por el trabajo que hacen, que es atendernos, mandarnos la factura y mantener la red de cables, digamos, básicamente. El segundo punto que marcaba recién y muy bien es el tema de la macro. El tema de las tarifas y el tema de los subsidios van detrás de la estabilidad macroeconómica. Hasta que no se ordene la economía, el problema de las tarifas no se va a arreglar. Porque siempre corre por atrás. Siempre corre de atrás. El atraso tarifario siempre va a existir mientras la inflación esté en 50%, 60%, 40%. Son montos. Ustedes piensen, es 3,5, 4% por mes que deberían aumentar las tarifas. Quizás ese sea el principio de una solución. Empezar a tener un ritmo de indexación de las tarifas, que los aumentos no nos caigan como martillazos en los presupuestos de nuestras casas y que tenga algún cierto ritmo de previsibilidad que nos permita ir sabiendo más o menos cuánto va a venir de luz y de gas, si ahorramos, que eso es otro tema, tenemos que volver a la cultura del ahorro de la energía, ¿no? A usar la energía de manera eficiente. Bien, ahora hablábamos de gas, de petróleo, de las circunstancias que tiene que atravesar la Argentina, pero yo quería preguntarte sobre la energía renovable. Vemos que Jujuy parece que es un ejemplo a nivel nacional. ¿Hay lugar para la energía renovable? ¿Vos creés que puede ser una energía pujante a futuro? Sí. Pensá que en el 2015 la energía renovable representaba 1,5 del total de la energía que genera la Argentina. Hoy representa casi el 20%. De 1,8 al 20%. Eso se hizo entre el 2016 y el 2019 con el Plan Renovar. Eso es inversión. La inversión necesita reglas claras, que ya lo dijimos antes, y necesita acceso al crédito. Acceso al crédito con un costo razonable. Bueno, ninguna de esas dos condiciones se cumplen desde hace por lo menos más de 30 meses. Por lo tanto, la inversión en renovables está paralizada. Pero se puede. Está la ventana de oportunidad, la Argentina tiene recursos, pero de vuelta, si no hay condiciones, no va a haber inversión. Sí, sí. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta a Alejandro, aprovechando esta gran conversación que estamos teniendo con él. Carlos Bordachar es el presidente del partido del Comité de Zárate. Bueno, buenas tardes. Muy interesante y muy expeditiva la conversación, la charla. Yo rescato algo de lo que acaba de decir recién, porque me llama poderosamente la atención. Hace poco veía mi boleta de gas en una casa donde vivimos 2 personas, donde en verano hay un termotanque prendido permanentemente, y por supuesto la utilización de la cocina y demás, y veía esa factura de 995 pesos y decía, pobre una persona que no tiene la suerte que tenemos nosotros de tener el gas natural y tiene que pagar por una garrafa, compré hace poco por otro tema, una garrafa de 10 kilos, 850 pesos. Es decir,
seguimos con la concepción equivocada de esta gente que no se da cuenta que en muchas ocasiones está subsidiando al que más tiene, creyendo que favorece al que menos tiene, que es el caudal electoral por el cual están desesperados en mantener, ¿no? Y otra de las cosas que destaco de lo que acaba de decir Alejandro es el hecho de que se perdió el sentido del ahorro en gas y en energía eléctrica. Yo recuerdo siendo muy chico episodios que hoy los, digamos, los pongo permanentemente en práctica en mi casa. Me acuerdo de mi padre cuando dejábamos una luz prendida en un lugar donde no se ocupaba, nos llamaba, nos llevaba al lado de la perilla y decía: el que paga, apaga. Y eso a mí me quedó muy grabado, y lo tengo en mi casa. No hay cosa que me moleste más que ver una canilla largando agua sin sentido o una luz prendida en un lugar donde no se está utilizando. Penosamente hoy no se valora eso, justamente por ahí el poco costo o el costo que tiene por semejante cantidad de subsidios, y hace que las nuevas generaciones, repito, penosamente, estén acostumbrados a prender el split, dejarlo prendido durante todo el día y no preocuparse por el impacto y el daño que nos estamos haciendo y le estamos haciendo a la sociedad. Quería simplemente decir eso como reflexión. Yo le agradezco de mi parte mucho, ha sido muy ilustrativa la charla, y coincido en otro concepto. El gobierno que viene, y convengamos que Juntos por el Cambio tiene por allí la posibilidad de ser gobierno, va a ser el que va a tener que pagar todo este desfasaje que está ocurriendo con este nefasto gobierno populista que acaba de mandar a la Cámara ahora el tan demorado proyecto. Yo decía que debe venir en la web Fargo, porque desde enero están por mandarlo al Congreso, y bueno, ahora se tratará en estos días, y creo que debemos tomar conciencia. Discúlpenme que ya entre en un tema por ahí partidario, pero debe tener en cuenta la Unión Cívica Radical, que hay que colaborar, hay que evitar el default no me sale, pero que se arreglen ellos, por una vez que paguen ellos el daño que hicieron siempre. En el 55 lo salvamos, en el 73 lo salvamos, en el 2001 lo salvamos, caímos nosotros y resurgieron ellos, siempre salvándolo. Por una vez, tomemos conciencia que son ellos quienes gobiernan y que son ellos quienes se deben poner de acuerdo, o de lo contrario, en mi opinión, el mejor favor que les podría hacer es abstenerme. Y si es un arreglo débil, y bueno, que lo expliquen ellos. Discúlpenme que haya entrado en este tema que tal vez no correspondía, pero bueno, nuevamente agradezco muchísimo y ha sido muy ilustrativa la charla. Bueno, muchas gracias, Carlos, por los comentarios. Ha sido un gusto participar con ustedes y compartir este rato. Yo creo que concuerdo totalmente con lo que has manifestado. Yo creo que no hay ejemplo de política más regresiva de lo que está pasando con la garrafa y el precio del gas residencial. Es el ejemplo más claro del subsidio pro rico que aplica este gobierno. Generalmente los que tienen, se subsidia al gas natural por red y se deja la garrafa a precio de mercado. Y cuando todos sabemos que los humildes, más humildes, utilizan la garrafa para calefaccionarse, para cocinar y para calentar el agua. Y el plan Hogares con Garrafas, si bien está bien diseñado, claramente no alcanza.
el subsidio debería focalizarse ahí y no regalarlo a quienes no lo necesitan. Y lo último, bueno, a mí también mi mamá me corría para pagar a la luz, es exactamente así, y yo creo que es la consecuencia de haber congelado las tarifas por casi una década y media, 15 años de congelamiento de tarifas. Les doy un número y con esto, si quieren, cerramos. En el año 2001, antes de la crisis, un trabajador promedio dedicaba 5% de su ingreso para pagar la factura de luz y gas. Año 2001, 5% del ingreso para pagar la factura de luz y gas. Año 2015, diciembre de 2015, un trabajador promedio dedicaba 0,5% de su ingreso a pagar las facturas de luz y gas, juntas las dos. Eso provocó un cambio cultural en la Argentina, que hace que nuestros hijos prendan el aire acondicionado y cierren la puerta y se vayan. ¿Okay? Ese cambio cultural de pensar que la energía es gratis, que no tiene costo, ¿sí?, es muy difícil de revertir. Muy difícil de revertir, y por eso va a haber que realizar un trabajo muy importante de docencia para explicar que eso tiene un costo y que se paga. Con cortes o con el ticket del supermercado se paga, porque los subsidios se pagan con emisión, que generan inflación. Perfecto. Muy bien. Bueno, Alejandro, quería comentarte también que estuvo presente aquí en la reunión Sandra París, que es una exdiputada provincial de nuestro partido. Yo no sé, Sandra, si querés comentar algo, o hacer una pregunta a Alejandro, algo sobre el Fondo Monetario Internacional o sobre la energía en Argentina. Yo solo lo que quiero es sumarme al agradecimiento a Alejandro, porque conocemos de tu expertise en el tema y lo que estamos haciendo realmente es aprender, y en un tema que nos toca cotidianamente. Solo la pregunta era, ¿de qué manera vos crees que políticamente esto nosotros lo podemos trabajar? Digo, más allá de generar la cultura del ahorro y demás, pero ¿cómo esto se puede trabajar políticamente para hacer entender al común de la gente cómo estamos inmersos en esta situación? Bueno, yo creo que el radicalismo en el tema energético tiene mucho para decir. Tiene una historia muy grande, muy importante, muy dilatada y de la cual nos tenemos que sentir orgullosos. Desde Alvear, que fundó YPF con Mosconi, y este año se cumplen 100 años. Ilia, Frondizi, Alfonsín, son ejemplos de políticas energéticas que transformaron la Argentina en su momento. Les voy a decir algo que creo a título personal. Yo creo que nosotros, como radicalismo, no tenemos que cargar la mochila de la bronca de la gente por los tarifazos del gobierno de Cambiemos. No lo tenemos que hacer porque en su momento fuimos los únicos que levantamos la mano para decir que eso estaba mal. Y yo creo también que en el próximo gobierno, que no sea peronista, y ojalá sea de Cambiemos, nuestro partido tenga mucho para opinar y para decir de cómo hay que salir de este enorme problema de los subsidios y las tarifas. Yo creo que tenemos que transmitir el mensaje de que nosotros tenemos experiencia, tenemos equipo y sabemos cómo hacerlo, de manera de cuidar a las clases medias y no romperle la armonía y el presupuesto familiar a puro tarifazo. Muchas gracias, Alejandro. Nos vemos pronto. Nos vemos. Gracias, Bueno, por tu Alejandro, tiempo. Muchas gracias por tu tiempo, como dijo Sandra, y bueno, no sé si alguien más quiere para cerrar o ya cerramos de todo la reunión. Bueno, después, Alejandro, con tu aval y consentimiento vamos a subir parte de esta charla en nuestras redes sociales del partido, de la Juventud Radical también, así que ¿Cómo no? un placer poder comentar esto con vos y aprender muchísimo más. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Un saludo Bueno. grande a todos y gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenas semanas. tardes.
Chao, chao, buenas tardes.